Entonces, buenas noches. Eh, a continuación voy a explicar el primer punto. Mi grupo está conformado por Johan Esteban Bustamante Cortés, Mayra Alejandra Parra Tobar, Juan Carlos Gantiva Rodríguez, Jessica Hurtado y mi persona Manuel Fernando Puertas Villalobos. Somos de la carrera de Radiología, Imágenes y Diagnósticas. A continuación voy a explicarles el primer punto de esta guía, que es define y explica las siguientes magnitudes. Dosis absortiva. La dosis absortiva representa la cantidad de energía que la radiación deposita en un tejido o material por cada kilogramo de masa. Es decir, mide cuánta energía recibe realmente el cuerpo cuando está expuesto a una fuente radiactiva de rayos X. Su magnitud es el Gray, que equivale a 1 julio por kilogramo. Es una magnitud puramente física, que no tiene en cuenta el tipo de radiación ni la sensibilidad del tejido afectado. Dosis equivalente. La dosis equivalente busca dar una idea más realista del daño biológico que puede provocar la radiación. Aunque dos tejidos absorban la misma cantidad de energía, el daño no será el mismo si la radiación es, por ejemplo, un rayos X o de unas partículas de alfa. Para tener esto en cuenta, se multiplica la dosis absortiva por un factor de ponderación que depende del tipo de radiación. Su unidad es el Sievert. Dosis efectiva. La dosis efectiva tiene un enfoque más global. Considera que todos los órganos del cuerpo son igual de sensibles a la radiación. Por eso combina la dosis equivalente de cada tejido con un factor de ponderación del tejido, que representa su importancia en el riesgo total para la salud en esta magnitud. También se mide en Sievert y es la que se utiliza habitualmente para estimar el riesgo total de exposición en protección radiológica. En los factores de ponderación radiológica tenemos tipo de radiación, rayos X, beta y gamma 1, un factor de ponderación. En neutrones tenemos de 5 a 20 factor de ponderación. En protones 5 y en partículas alfa 20. Estos factores muestran partículas de alfa, por ejemplo, producen mucho más daño biológico que los rayos X para la misma energía absortiva. Factores de ponderación del tejido. Tejido o órgano. La médula ósea roja, el colon, pulmón, estómago y mama es de 0.12. El estómago, las gónadas es de 0.08. Hígado, tiroides, vejiga, esófago es de 0.04. Piel, cerebro, huesos superficial es de 0.01. Estos valores reflejan que algunos órganos son más vulnerables que otros. Por ejemplo, la médula ósea y el pulmón tienen mayor riesgo biológico que la piel. El día de hoy les vengo a hablar sobre el punto 3 del trabajo. En el punto 3 nos habla de diversas mutaciones en los seres vivos. Me parece importante este punto porque en este se trata de la cantidad de radiación que adquiere cualquier persona o cualquier ser vivo en el lapso de un corto tiempo y un largo tiempo. ¿A qué nos referimos en un corto tiempo? O sea, a unos minutos o a unas horas. Pero cuando se refiere a mutaciones a largo plazo, digamos meses o años, es importante que nosotros como radiólogos, en este caso como estudiantes de radiología o como personas comunes, entendamos la importancia de la protección radiológica para la toma de imágenes diagnósticas, porque el estar expuesto genera complicaciones. Dentro de ellas, a un corto plazo,
o sea que el tiempo de exposición sea de minutos o de segundos, normalmente son unos eritemas o náuseas. Pero cuando es una exposición a largo tiempo, cuando son meses, cuando son años, la radiación que adquirimos genera alteraciones genéticas, genera mutaciones y genera cáncer radioactivo. En este sentido, no solo lo podemos adquirir nosotros. Recordemos que si una mujer está en embarazo o en gestación, si llega a tener lo mismo, una exposición a largo plazo, puede que ella no tenga síntomas, pero desafortunadamente le hace la transmisión de cualquier mutación genética al feto o al niño en este caso que ella tenga. Entonces a mí me pareció muy importante este punto que nosotros tratamos en la guía, porque no solo es nosotros como tecnólogos la importancia de protección, sino el por qué también es tener conciencia de que nosotros como profesionales debemos cuidarnos y debemos cuidar al paciente, porque no significa que si uno hace una mala toma tenga que uno repetir y repetir y repetir, porque esto genera exposición a radiación innecesaria para un paciente. Entonces, en este punto, el punto 3 de la guía, me pareció súper importante que lo hayamos tocado o lo hayamos hablado, porque nos hace tener una conciencia de lo que es el cuidado para la toma de las imágenes y saber qué pasa si uno no tiene un cuidado o no tiene una adecuada protección tanto para uno como para el paciente. ¿Cuáles son los tipos de lesiones en el ADN? Explique cada una. La radiación causa principalmente por rupturas de cadena simple y rupturas de doble cadena en el ADN. Ruptura de cadena simple. Eso quiere decir que se produce cuando solo uno de los filamentos de la doble hélice del ADN se rompe, y estas lesiones son relativamente comunes y mismo utilizan mecanismos para repararlas. Ahora vamos a hablar de la ruptura doble de cadena. Sería DSB. Implica la rotura de ambos filamentos de la doble hélice. Causa más daños, mucho más graves y difíciles de reparar. Lesiones por bases oxidizadas. La radiación, al generar especies reactivas del oxígeno ROS, puede oxidar las bases del ADN, modificar su estructura química. Sitios básicos. Ocurre cuando se elimina una base del esqueleto del ADN. El cual yo quiero hablar es el número 7, que es el síndrome de la radiación aguda. ¿En qué consiste el síndrome de la radiación aguda? Es cuando una persona se encuentra de manera repetitiva o constante bajo efectos de radiación. También se produce cuando los implementos de protección no son de buena calidad, no se usan de forma constante. El síndrome de la radiación aguda perjudica principalmente la médula ósea, los intestinos y la piel. Tiene varias fases. La primera fase es la proemicia, que es la que se presenta minutos u horas después de la exposición. Ella presenta náuseas, vómitos, fatigas y falta de apetito. Tenemos también la fase de latencia, que se presenta de 1 a 2 semanas y es donde las células se dañan de forma constante. El paciente presenta una mejoría, pero internamente las células se están dañando. Tenemos también la manifestación clínica, que se presenta de 2 a 4 semanas. En esta fase ya vemos la afectación de los glóbulos, especialmente la línea roja, y el incremento de los glóbulos blancos, creando una leucocitosis o la famosa leucemia. También se ve afectado el sistema nervioso. Y tenemos la fase de recuperación o la fase de la muerte. Es aquella que se ve afectada durante meses o años, y con el tratamiento que se le realiza al paciente según su éxito se lleva a la recuperación o al fallecimiento del mismo. ¿Qué puedo yo dar como opinión acerca del tema? Me parecieron muy interesantes, fue de bastante investigación, se encuentran diferentes conceptos y hay que hacer como una unificación, porque muchas veces buscamos lo que significa una pregunta en sí y resulta que de tantas fuentes todas hablan de cosas como diferentes. Entonces creo que fue bastante lectura, de concentración,
Fue un trabajo que se llevó en grupo, en armonía, donde nos estuvimos constantemente comunicando, leyendo las opiniones de los compañeros, agregando, quitando. Entonces creo que sí fue de bastante ayuda. Los conceptos, aunque fueron expuestos de forma fugaz, quedan en su mayoría claros. Hay algunos otros que generan dudas, por lo menos las tablas, porque en algunos casos pues encontramos que se podían definir sobre otros valores. Entonces creería que más que todo en las tablas de clasificación o valoración de radiación, en ciertos órganos del cuerpo sí queda como la duda. Pero respecto a lo demás, creo que nosotros como equipo hicimos un buen trabajo. Bueno, hoy les vengo a hablar un poco sobre la guía, que bueno, yo escogí el punto 9. Escoger es un sentido porque bueno, me gustó mucho sobre la dosimetría biológica, dado el caso que bueno, para mí la dosimetría es algo tan importante en el tema hablamos de la radiación, no solamente nosotros como tecnólogos a la hora de manejar los equipos, sino también en diferentes, por ejemplo, momentos que hemos pasado. Como les voy a dar un ejemplo, cuando pasó el desastre en Chernobyl, que fue una radiación tan potente que no solamente la podemos mirar a través de los dosímetros físicos, sino se hace una dosimetría biológica con el cambio en nuestros cuerpos. Hay muchos cambios también, como por ejemplo en el ADN, pero precisamente pues se puede medir. ¿Cómo se puede medir pues esta dosimetría? Regularmente se mide o se analiza dependiendo de los linfocitos en la sangre. Eso ya pues se mira qué diferentes alteraciones tenemos en los cromosomas. Otra forma que les puedo decir, bueno, les comentaba, en el caso de Chernobyl, que fue una radiación tan potente, la única forma tal vez era un dosímetro. En ese tiempo pues era complicado tener tantos dosímetros, pero a través de la dosimetría biológica se lograba evidenciar que la radiación en ese momento era, muy alta, era demasiado alta, demasiado potente, que cambió plantas, personas, las convertía totalmente como mutaciones. Para mí la dosimetría biológica es muy valiosa. Ayuda mucho a proteger todo el tema de la salud, las personas que trabajan en ellas. Eso es lo que nos ayuda, es mirar las horas de nuestro cuerpo, cómo vamos evolucionando, qué tan expuestos estamos ante la radiación. Y siento que es algo que tanto todos los tecnólogos deberían tener todo el tiempo. Conozco casos de algunos que no lo cargan, simplemente les dicen que no, que pues casi no se exponen, pero muchas veces cuando van para cirugía a manejar un arco en C, cuando se llevan el portátil a tomar una radiografía en la UCI y no llevan muy bien, no llevan los implementos como tal, los chalecos champlomados. Entonces siento que se expone demasiado y si es bueno saber cuánta radiación se mide en ese momento. Pues un poco de resumen sobre esta dosimetría biológica es que nos muestra no solamente con las máquinas, sino también a través de los efectos que nosotros mismos dejamos, la radiación que adquirimos con nuestro cuerpo, o las diferentes, digámoslo así, formas de evolucionar a través de toda la radiación que recogemos. Muchas gracias.